esta clase vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas de este curso, que es el cerebro. Seguramente tú, como muchas personas, tienes mucha curiosidad acerca del cerebro humano y esta clase puede ayudarte a satisfacer esa curiosidad que todos sentimos acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, te puedo contar pues, que toda esta franja roja que ves aquí se localiza en las funciones motoras del cuerpo. Hay una franja muy grande, por ejemplo, que se dedica a mover la boca, a hablar, y otra franja muy grande que se dedica a mover la mano. Son funciones muy complejas en el funcionamiento motor del ser humano y por lo tanto ocupan mucho espacio del cerebro, ¿vale? Sin embargo, lo que voy a centrarme más que en contarte curiosidades y anécdotas, lo que quiero enseñarte es cosas prácticas que te van a ayudar a saber cómo funcionar con tu hijo. La primera de ellas es que el cerebro está compuesto por 100.000 millones de neuronas. Es un número impresionante y ha llevado a escritores como por ejemplo Isaac Asimov a decir que el cerebro es el órgano más complejo de la creación en el universo. Fijaros si es algo importante. Sin embargo, esos 100.000 millones de neuronas no funcionarían si no fuera por la sinapsis. Las sinapsis son lo que conecta una neurona con otras. En ese sentido, pues el cerebro humano está compuesto de 500.000 sinapsis por cada neurona, es decir, que sabemos que cada neurona se conecta casi con unas 500.000 neuronas. ¿Cómo conseguimos conectar una neurona con otra? Pues de una manera muy sencilla. Cada vez que la persona aprende algo nuevo, cada vez que, por ejemplo, le enseñas a tu hijo que ese animal que mueve la colita se llama perro o que se llama guau guau, el niño asocia la neurona o las neuronas que tienen la imagen, la representación mental de ese perro con el sonido de guau guau. Así aprendemos a hablar, pero así aprendemos también a tomar decisiones, a aprender de nuestros errores. Cada vez que cometemos un error y nos damos cuenta, nuestro cerebro lo que hace es realizar nuevas conexiones, y si lo recordamos y lo vamos practicando, esas conexiones van a ser conexiones permanentes. De esa manera, cada vez que tú le enseñas a tu hijo algo nuevo, lo que va a ocurrir es que vaya desarrollando más conexiones neuronales. Y de hecho, una de las cosas que sabemos es que más o menos el niño va a tener las mismas neuronas cuando nace, a los 0 meses, que cuando tenga 18 años. Sin embargo, esas neuronas van a ir desarrollándose poco a poco. Por ejemplo, cuando ese niño acaba de nacer, pues puede tener casi las 100.000 millones de neuronas que va a tener a lo largo de toda su vida, y sin embargo, cuando tiene un mes, ha desarrollado un montón de conexiones, de tal manera que esas neuronas están más tupidas, están más entrelazadas entre sí. Cuando ya ha alcanzado 3 meses, las conexiones son todavía mayores, y a la edad de 2 años, las conexiones entre las neuronas son realmente tupidas. El trabajo de los padres consiste en desarrollar las conexiones del cerebro intelectual y emocional para que el niño pueda funcionar de la manera más adecuada. Eso implica mucho contacto y mucho trato entre padres e hijos y muchas enseñanzas. La segunda cosa que te quiero contar acerca del cerebro es que el cerebro no es un órgano unitario, y el cerebro no se dedica únicamente a pensar, a recordar, a tomar decisiones como muchas veces pensamos. El cerebro es un órgano complejo que ha evolucionado pues desde las primeras criaturas que vivieron sobre la Tierra, y por lo tanto podríamos decir que tiene 3 niveles de cerebro, es decir, que el cerebro no es solamente un cerebro, sino que podríamos hablar de 3 cerebros. En primer lugar, en color rojo, podéis ver lo que llamamos el cerebro de reptil. Ese cerebro de reptil es el cerebro que compartimos con los pájaros, el cerebro que compartimos con la mayoría de mamíferos y el cerebro que compartimos con los reptiles, con los lagartos, con los cocodrilos, con los caimanes, y ese cerebro emocional lo que va buscando en todo momento es la supervivencia. Busca alimentarse, busca encontrar refugio, busca pelearse por su propia supervivencia y busca reproducirse sexualmente. En segundo lugar, en color verde, vemos lo que llamamos el cerebro mamífero. No todos los mamíferos lo han desarrollado, pero es un cerebro que sobre todo se dedica a procesar emociones. ¿Qué lugares me han producido susto? ¿Qué lugares me han producido preocupación? ¿Qué personas, qué otros animales me producen una sensación de tranquilidad o de peligro? Y por lo tanto, es un cerebro que utiliza esas emociones para aprender, para recordar y para tomar mejores decisiones en la vida. La tercera parte es lo que llamamos el cerebro racional. Es la parte que en este dibujo ves en color azul y es la parte del cerebro que poseemos casi en exclusiva los humanos y algunos mamíferos muy desarrollados, pues como por ejemplo los delfines. En el ser humano es donde más desarrollado está, y precisamente la razón de que el cerebro tenga arrugas es porque se ha desarrollado tan rápido en el ser humano que el cerebro no ha cabido en el espacio que tiene, en el cráneo, y por lo tanto se ha tenido que replegar sobre sí mismo. Ese cerebro racional es el que la mayoría de nosotros tenemos en mente cuando estamos hablando del cerebro, pero lo que os tengo que decir es que el cerebro de los niños es muy emocional y es muy reptiliano, es decir, que se basa mucho en las emociones básicas. Conseguir que el cerebro
más primario, el cerebro de la supervivencia, se desarrolla adecuadamente, es también parte del trabajo de los padres, al igual que lo es ayudar al cerebro emocional a desarrollarse pues, de una manera adecuada. Por ejemplo, cuando un bebé es muy pequeño y se pone a llorar y la realidad es que el niño está llorando porque tiene hambre o porque tiene frío o porque está muy cansado y necesita dormir, va a ser su cerebro de reptil el que va a lanzar la voz de alarma. El niño va a ponerse a llorar y ese llanto incontrolable que tienen los bebés muy pequeños o que tienen los niños un poquito mayores cuando están realmente cansados o realmente tienen hambre y sabemos que no es fácil calmarles, la única manera de conseguir calmar ese cerebro de reptil es satisfacer sus necesidades primarias, darle el alimento que necesita, darle el descanso, el sueño que necesita o darle la sensación de seguridad que en todo momento va a necesitar. En segundo lugar, pues en el caso de un niño que esperaba una cosa y se ha visto frustrado de repente, puede que sea ese cerebro emocional, esa segunda parte del cerebro el que se sienta insatisfecho, se sienta triste o en un momento dado se sienta un poquito asustado. En ese sentido vamos a poder calmar este cerebro trabajando ¿con qué? Pues con estrategias y trucos del cerebro emocional que os voy a hablar en la parte que vamos a hablar del desarrollo emocional del niño. La tercera cosa que os quiero contar acerca del cerebro es que, bueno, pues está dividido en dos hemisferios. Como podéis ver aquí, pues podemos contar con un hemisferio derecho y con un hemisferio izquierdo. Y lo curioso de los hemisferios es que, bueno, pues son distintos, tienen distintas funciones entre sí. Las funciones del cerebro izquierdo y derecho están bastante diferenciadas y por lo tanto podéis tenerlas en cuenta para algunas cosas que vamos a comentar más adelante. Por ejemplo, sabemos que el cerebro izquierdo es más lógico, es un cerebro que le gusta racionalizar las cosas, entender las cosas de una manera racional. Es reflexivo, por lo tanto, es la parte del cerebro que es capaz de esperar, de contener la frustración, de pensar antes de actuar y por lo tanto es esa parte del cerebro que nos ayuda a ser más reflexivos. También es una parte del cerebro que es reguladora, es capaz de calmar las emociones, es capaz de calmar las frustraciones y a veces nos podemos apoyar en esa parte racional del cerebro para ayudar a superar miedos y vamos a también apoyarnos en esa parte del cerebro para ayudar a calmar por los estados de angustia o de ansiedad que pueda tener el niño en un momento. También esa parte del cerebro es más sistemática, por lo tanto va a buscar el sistema, se va a encontrar cómodo cuando las cosas funcionan siempre igual y también lo vamos a poder utilizar. Y por último es la parte del cerebro que contiene el lenguaje, es la parte del cerebro con la que encontramos palabras, la parte del cerebro con la que construimos frases y es la parte del cerebro que nos permite comunicarnos a nivel verbal. El hemisferio derecho, bueno, pues es más alocado, es más intuitivo, también podríamos decir que es más creativo, no hace las cosas de una manera racional, sino que de repente encuentra las soluciones pues de esa manera intuitiva o creativa que nos permite en un momento dado saber lo que hay que hacer sin saber muy bien por qué. Es la parte del cerebro que es más emotiva, se suele emocionar más, no es que sea una parte emocional, pero sí que procesa todas esas emociones dándoles una palabra, un sentimiento y nos ayuda a entender nuestras propias emociones. Muchas veces las personas adultas sabemos que no nos encontramos bien, pero no sabemos muy bien lo que nos pasa y cuando desarrollamos esa parte derecha del cerebro somos capaces de entender qué es lo que nos está pasando y por lo tanto te voy a enseñar a que ayudes a tu hijo a entender qué es lo que le está pasando en cada momento. Por último, o siguiendo con las funciones del hemisferio derecho, el cerebro o ese hemisferio derecho es más artístico, como es más creativo, como es más visual, a diferencia del otro que es más de lenguaje, pues es capaz también de ser artístico y expresar todas sus emociones a través de los dibujos, las pinturas, etc. También sabemos que el cerebro derecho o el hemisferio derecho es más integrador y eso lo que quiere decir es que es capaz de tener en cuenta distintos aspectos de un problema para encontrar una solución satisfactoria, es capaz de unir las emociones con la razón para ser capaz de dar una solución que satisfaga tanto al cerebro emocional como al cerebro racional, da sentido a las partes y en ese sentido, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que el cerebro o el hemisferio derecho se encarga de dibujar y más que encargarse de dibujar lo que hace es unir las partes de los dibujos para que tengan sentido. Lo que vamos a hacer en este curso es básicamente utilizar todos estos conocimientos que te he dado acerca de cómo funciona el cerebro para que tú puedas ayudar a tu hijo a desarrollar ese potencial. Vamos a empezar con ello.